Bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, donde aquí dialogamos al respecto de las cosas importantes, las cosas trascendentes que nos atañen a todos, que nos interesan. Y bueno, como siempre, tenemos aquí la inteligente presencia de nuestro hermano querido Guillermo Peña. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, gracias. Qué generosa introducción, de veras te la agradezco. Generosa, un poco inmerecida, tal vez exagerada un poquito, pero bueno, muy agradecida de todos modos. Es También nuestro muy querido hermano Joe Velázquez, que es Joe el que edita Velázquez. estos Ujú. videos. Ese Joe, Y ¿cómo bueno, estás? sí, y hoy vamos a hablar, querías proponer que tuviéramos una conversación sobre el transhumanismo y por qué importa el cristianismo, creo, ¿no? Así es, siguiendo con nuestro hilo de conversación de la inteligencia artificial y este libro de 2087 y la inteligencia artificial de nuestro, ese sí, brillantísimo hermano doctor John Lennox, ¿verdad? Profesor emérito de matemáticas de la Universidad de Oxford y uno de los mejores autores de apologética modernos, ¿verdad? Por desgracia en lengua inglesa y también algo traducido al español, no totalmente, pero tenemos su libro sobre inteligencia artificial que lo ha ido actualizando y dentro de ese mismo temario o abanico de temas viene precisamente lo que es el transhumanismo, ¿verdad? Que es un término que a lo mejor nos resulta un poco novedoso o no lo habíamos escuchado antes, pero el transhumanismo, ¿verdad? Bueno, para hablar de transhumanismo también tenemos que hablar un poquito de lo que es la cibernética, ¿verdad? Como antecedente. ¿Y qué es la cibernética? Bueno, la cibernética es un término que fue acuñado por el científico Norbert Wiener, y él dijo que la cibernética era la interfaz o esta unión, ¿verdad? Entre algo vivo y algo mecánico, o algo vivo y algo eléctrico. Pero decíamos que el transhumanismo es una cuestión muy importante y que tiene que ver con la cibernética, y estábamos hablando de una definición de cibernética, ¿verdad? Que es la unión de lo mecánico, de lo artificial con lo orgánico, y fue un término acuñado por el científico Norbert Wiener, y tiene que ver con el transhumanismo porque es una tendencia que, digamos, va y viene, ¿verdad? En el imaginario colectivo o en lo que viene siendo los temas, ¿verdad? Que se manejan con más frecuencia en el mundo y ahorita está muy de moda, precisamente por el resurgimiento tan espectacular, ¿verdad? Que ha tenido la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el transhumanismo, como su nombre lo dice, es un movimiento que combina eh, tecnología avanzada, ¿verdad? En este caso inteligencia artificial, biotecnología, neurociencia y filosofía circular, ¿verdad? Para plantear o para lograr, ¿verdad? Una especie de superación o de híbrido, ¿verdad? De la raza humana o la fusión de la raza humana con la tecnología para superar, ¿verdad? Las limitaciones del hombre, ¿verdad? Este, inclusive, y aquí de este término vamos a ver que derivan muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es el concepto de inmortalidad digital, es algo que a mí me deja así como que, oh, bueno, ¿qué es eso de inmortalidad digital? Pero es algo que se maneja, ¿verdad? En los medios. Y es precisamente la tendencia que hay, ¿verdad? De la gente, inclusive no sé si haya compañías que vendan este tipo de servicios, ¿verdad? Bueno, pues si se puede vender, yo creo que hay alguna compañía que lo haga, ¿no? Que ellos van a preservar de manera electrónica o digital tu memoria, ¿verdad? Y tu manera de ser, ¿verdad? Y ahora me imagino que con los Large Language Model es más difícil, ¿verdad? Este, Digo, es más fácil con los Large Language Models, ¿verdad? Preservar pues, el estilo de hablar de unos, algunos hechos de su vida, ¿verdad? Y yo no sé si eso le llaman una memoria digital. Y eso sea la base de la inmortalidad digital hasta ahorita, ¿verdad? Pero a lo que a nosotros nos interesa es precisamente este movimiento, qué retos le plantea el cristianismo a nosotros como hijos de Dios
¿verdad? Como iglesia de Cristo, como eclesía, como el cuerpo de Cristo, los que hemos sido llamados, ¿verdad? Afuera del mundo, ¿verdad? Para responder, ¿verdad? Al mensaje y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a esto, ¿verdad? Y por qué es relevante y cuál debe ser nuestra respuesta. Y aquí hago un alto, ¿verdad? Por si Jorge o alguien más quiere comentar. Lili o Joe también. Sí, sí es interesante lo de lo que mencionabas de Weiner, el científico que definió la cibernética y por qué es importante, porque efectivamente hay un movimiento que le confía a la ciencia. Yo creo que es a la ciencia esta posición de nueva religión. Hay un cientismo, yo lo llamaría un cientismo, y este cientismo existe, es muy común en el mundo, y de este cientismo, que es precisamente esta idea de que pues lo sagrado es la ciencia, ¿no? Y la ciencia es la última realidad y la ciencia nos va a proporcionar todas las respuestas. Y dentro de esta ciencia, pues está precisamente esta idea cibernética de que finalmente nosotros nos vamos a convertir en mitad máquinas, mitad humanos, que es lo que ha proclamado, por ejemplo, el famoso filósofo israelí Yuval Noah Harari, ¿no? Sí, sí, a él también lo vamos a ver aquí en esta discusión. Vamos a ver a tres autores, principalmente John Lennox. Vamos a ver también a C.S. Lewis. Vamos a ver un poco, vamos a mencionar su obra y ver un poco de qué se trata. Se llama The Abolition of Men o la abolición del hombre, que precisamente toda esta revolución, ¿verdad? Es lo que plantea de que el hombre, dadas sus limitaciones biológicas, hazme favor, debe ser abolido, ¿verdad? Y debe ser superado, ¿verdad? Por la inteligencia y por la durabilidad de las máquinas. Entonces, precisamente este señor Noah Yuval Harari uh, es Yuval Noah Harari, perdón, es uno de los más prolíficos y activos propulsores o, digamos, propagadores de todas estas ideas. Y obviamente, pues hay gente con mucho dinero y con mucha influencia detrás de él, ¿verdad? Y con intereses económicos y políticos también, ¿verdad? Este, el problema ahí es, por ejemplo, John Lennox en su libro 2084 y la revolución de la inteligencia artificial dice: estamos en un momento en que la tecnología, si no se maneja con una sabiduría moral adecuada, puede convertirse en el ídolo más seductor de todos los tiempos. El hombre adorando la obra de sus propias manos, ¿verdad? O sea, una nueva torre de Babel, ¿verdad? Y yo pienso que ahorita precisamente los que estamos muy metidos en el mundo de la computación, de la programación, de la ingeniería de software, somos los que vivimos, yo creo, de una manera más intensa eso, ¿no? Porque ahorita realmente ya no puedes hacer casi nada y considerarte tú una persona moderna o educada si no vas con ChatGPT, ¿verdad? Entonces, ya, ¿qué está pasando ahí? Yo digo que ahí hay un peligro. Si bien ChatGPT te ahorra mucho tiempo a redactar textos, si tú quieres que sea redundante, que, que, que sea, digamos, como dicen en inglés, boilerplate o de plantilla. El problema es que estamos dependiendo tanto de estas herramientas que les estamos delegando, ¿verdad? Parte o gran parte de nuestras habilidades racionales, ¿verdad? Y, y es precisamente lo que plantea, y lo vamos a ver, C.S. Lewis en su libro La abolición del hombre, dice que la abolición del hombre implica la abolición de la razón. Fíjate. Qué tremendo, ¿no? Entonces, para entrar en este nuevo transhumanismo, ¿verdad? Necesitamos ya superar todo lo que consideramos como nosotros como la razón clásica, ¿verdad? O lo que en la Biblia se maneja como el hombre como una criatura racional, ¿verdad? Porque es la creación de un Dios racional. ¿Sí? Entonces, aquí ya se maneja que con todas estas tecnologías el hombre va a ser mejorado
y ya como que la razón estorba, ¿no? Lo que importa son los algoritmos y el trabajo que hacen las computadoras, ¿no? Inclusive uno de los, vamos a decir, en inglés se dice poster child, ¿verdad? Cuando se habla de alguien que es emblemático en una tendencia o en una discusión, el, el poster child de OpenAI, ¿cómo se llama? El director de OpenAI, ¿cómo se llama? Este, Sam Altman. El Salman Alman, sí. Sí, él dijo en una entrevista que en realidad el hombre lo que era nada más un large language model o un modelo de lenguaje grande, muy sofisticado y biológico, ¿verdad? Hazme favor, ¿no? O sea, imagínate a dónde vamos a llegar con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Este, entonces, aquí es importante entender qué diferencia, por ejemplo, la inteligencia y la razón humana de la inteligencia artificial. Es primero lo que yo diría que estaría en juego. Por ejemplo, ¿qué podemos discutir de lo que nos enseña el Génesis acerca de lo que es el hombre, ¿verdad? O sea, de qué hace humano al hombre, ¿me entiendes? Y eso Dios nos lo empieza a revelar desde el primer capítulo del primer libro de la Biblia, ¿no? Este, por ejemplo, precisamente el imago Dei o la imagen de Dios, ¿verdad? Es, es un atributo esencial, ¿verdad? Que nos liga o nos relaciona con Dios. O sea, nosotros tenemos la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? No significa que Dios es como nosotros, ¿verdad? O que nosotros somos dioses, sino que Dios ha puesto, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Ciertos atributos que nada más, que vienen de manera original nada más de Él, que Él es la fuente única, ¿verdad? Y que nosotros eh, usamos esos atributos para los planes y propósitos que Él tiene diseñados, o sea, para darle gloria a Él, ¿verdad? Claro que el hombre la historia del hombre es precisamente la desviación, ¿verdad? Del plan original que tenía Dios para él, ¿verdad? Y esta imagen incluye la racionalidad, la moralidad, la espiritualidad y la capacidad de relacionarse con los demás, ¿verdad? No es, no somos simplemente una colección de químicos, ¿verdad? Que está funcionando bajo un algoritmo como quisieran verlo algunos científicos, ¿no? Es que algunos científicos, como algunos cientistas, nuevamente, ¿no? Porque, Sí, no, claro, claro. Esa aclaración es muy pertinente, sí. porque nuevamente hay esta religión del cientismo que es muy común y pues digamos que a los incautos que no saben ciencia les parece muy inteligente decir que son cientistas y que solamente creen en la religión. Me acuerdo del personaje de Nacho Libre del esqueleto, ¿no? Que decía, es que yo solo creo en la ciencia. Sí, pero pues no sabes de ciencia, amigo, no eres científico. No, y sí, porque la ciencia no es sino un método científico, ¿no? Y esto de confundir los métodos con la realidad, los métodos de aproximación a la realidad con la realidad misma, pues es un problema epistemológico muy común. Hay un filósofo español que yo sigo mucho, bueno, seguía mucho hace años, Salvador Paniker, que Sí, lo he mencionado aquí, y yo compré ese libro nada más que me resultó un poco denso, pero sí lo empecé a leer. es bastante de eso, ¿no? Aproximaciones al origen, Sí, donde habla precisamente de la limitación que tiene la razón para acercarnos a la realidad, porque el problema de la realidad es que la realidad no es sino un fenómeno que, bueno, o lo podemos ver desde ese punto de vista, que somos nosotros sujetos que nos enfrentamos a una serie de objetos, pero en este enfrentarnos, nosotros somos parte del mismo fenómeno, ¿no? Y cuando nosotros vamos por lo particular, se nos olvida lo contextual y viceversa. Cuando vamos por el contexto, nos olvidamos de lo particular, porque es una función de nuestro cerebro. Tenemos dos cerebros, uno que se dedica a definir sí, lo claro. particular, la forma, y otro que da el fondo, que es el contexto, ¿no?
Entonces, simplemente por eso la ciencia, que es nada más, digamos que el método para distinguir objetos de manera previsible y para poder además etiquetar objetos de manera previsible, pues no es sino una función, digamos, de la razón, ¿no? Y entonces hay una Ujú. ambivalencia en la cual entre más te especializas en un objeto en particular, más pierdes el contexto y más pierdes la generalidad. Y entonces resulta que te pierdes la ecología, por ejemplo, pierdes la visión ecológica, etológica, y pierdes, ¿qué es lo que nos ha pasado, no? Últimamente como seres humanos, pierdes el sentido de la vida, ¿no? Porque te Sí, vas por las ramas. y pienso que es lo que está pasando últimamente, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, últimamente, pues yo sé que hay muchas críticas al presidente Trump, por ejemplo, por los recortes que está haciendo las universidades. Y uno podría decir, bueno, pues definitivamente no las está metiendo en una crisis a lo mejor innecesaria, pero si te pones a investigar lo que enseñan las universidades hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos y todo eso, están en una crisis moral, intelectual y filosófica tremenda, ¿eh? Y claro, yo no soy un doctor en filosofía de la ciencia, ni mucho menos, pero sí tenemos ya unas tendencias muy fuertes dentro del mundo académico, ¿verdad? A abandonar completamente la razón, ¿verdad? Y a generar líneas de investigación que están basadas más bien más en la fantasía, ¿verdad? O en otras tendencias que, que precisamente en las cualidades esenciales del ser humano. Entonces tú también dices, bueno, pues hasta qué punto es bueno que les den dinero, ¿no? Digo, para ponerse a estudiar experimentos sobre los transgéneros o no sé qué digo, con todo respeto para la gente que tiene tendencias o problemas de esa naturaleza, pues no sé, es algo... Bueno, es que además hay algo interesante. Yo ya estaba aprendiendo que, por ejemplo, Harvard tiene un fondo patrimonial académico que es de 53 millones de dólares, ¿no? O sea, 53 billones de dólares en inglés. 53 mil millones de dólares, perdón, 53 mil millones de dólares. 53 billones de dólares en inglés, digamos. Ujú. 53 billion. Pero que en realidad es un fondo de inversión que tiene una rentabilidad del 9.6 y tiene un prestigio tremendo. Y utilizan a Harvard como plataforma para no pagar impuestos. Sí, exacto. Entonces, Hay muchas cosas ahí, muchos trinquetes que no sabemos, ¿verdad? ese Y es la... un trinquete que sí sabemos, Ujú. ese es un trinquete que sí sabemos, porque en realidad nuevamente, es un fondo de inversión que tienen una rentabilidad de casi el 10% anual y que no invierten todo en Harvard, sino que lo invierten o sea, ganan dinero los que son inversionistas, pertenecen al fondo de inversión de Harvard, que tiene mucho prestigio y son de los más importantes fondos de inversiones del mundo y son realmente los que muevan el dinero a nivel mundial por el prestigio que tienen y que les da. Y es un club muy selecto, además no puedes pertenecer así nada más siendo así de la Sí, me raza así imagino. brava, no. Tienes que ser Entonces, de sangre azul americana, de abolengo sí, inglés o claro, algo, ¿no? como dicen, de old money. Y Los, tienes que tener pedigrí para pertenecer a ese tipo de... sí, Y sí, aunque es una entidad sin fines de lucro, pero que genera 10% al año y no lo contribuye realmente, sino, o sea, se dan regalos y se dan para sacar el dinero del... Entonces, es una mega operación chanchullesca que han hecho estos y luego tú dices, bueno, ¿por qué entonces nosotros como contribuyentes de impuestos en Estados Unidos vamos a pagarle a estos, a Harvard, billones de dólares también de los contribuyentes para que estos hagan su agosto y hagan, como tú decías, promuevan que los hombres compitan como mujeres en los
Sí, deportes y todas estas tonterías, ¿no? cuestiones totalmente irracionales, ¿no? O sea, que ya, que ya, que aunque estén amparadas bajo una tendencia política o cultural, son irracionales, ¿no? O sea, eh, eh, y aquí, y aquí pues podemos insertar precisamente los puntos claves de la exposición, ¿verdad? Por ejemplo, eh, nosotros como seres humanos, vamos a suponer que una de las tesis de estos transhumanistas es que el hombre necesariamente va a ser superado por las máquinas, por la inteligencia artificial, y que eso es algo bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser bueno? ¿Y cómo realmente va a ser superado? ¿Verdad? Entonces, primero aquí nos refiere a nuestras preguntas claves, ¿verdad? ¿Dónde reside la dignidad humana? ¿Verdad? Nosotros como criaturas, como producto, ¿verdad? De la actividad volitiva de un creador sobrenatural, ¿sí? Y, ¿dónde reside nuestra dignidad? Pues precisamente en eso, ¿verdad? En ese hecho, en que somos creados, ¿verdad? Por la superinteligencia que jamás va a ser superada por ningún programa de software, porque la inteligencia artificial no es inteligencia, es software, ¿verdad? Al final del día tú desconectas las máquinas y se acabó la inteligencia, ¿no? Es solamente software, están imitando la inteligencia del hombre, sobre todo su capacidad para hablar y para hacer ciertos razonamientos. Pero el ya elevar esas construcciones de ingeniería de software a un nivel humano es algo que me parece perverso, ¿no? Inclusive los términos que se usan ahora en la industria, ¿verdad? Que el modelo alucinó, tiene alucinaciones. ¿Cómo un modelo de software va a tener alucinaciones? Un ser humano tiene alucinaciones, ¿verdad? Y una alucinación es cuando tú crees ver algo que no existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una máquina puede tener alucinaciones? No tiene una conciencia, no tiene una percepción de su entorno, no está viva, pues. Entonces, todo este tipo de cosas limitan nuestra dignidad humana que están basadas en el creador, ¿verdad? Y ahora, otra parte también esencial es que el hombre, una visión del ateísmo es que el hombre a través de la tecnología va a superar sus limitaciones, incluyendo la muerte, háganme favor. Entonces, nuestras limitaciones son pues nuestras limitaciones que vienen con la edad, con la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la tecnología vamos a superarlas y vamos a llegar a una era de felicidad y de utopía, ¿no? Pero realmente nosotros como hijos de Dios sabemos que la principal necesidad del hombre es su total redención, no su mejoramiento a través de la tecnología, no su supuesto mejoramiento, ¿verdad? Porque todavía es muy discutible si realmente la tecnología nos mejora, ¿verdad? No sé ahí cuáles sean Sí, los... a este respecto me gustaría decir dos cosas. Uno, recordemos que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estuvo muy de moda el famoso positivismo. El Sí. positivismo de Augusto Comte, ¿verdad? Ujú. Que Augusto Comte decía que, o pensaba, o él decía, alucinaba que la tecnología, la ciencia nos iba a sacar efectivamente de nuestros problemas, ¿no? Ese es básicamente la filosofía detrás del positivismo de Comte, ¿no? Esa es la visión del positivismo, ¿no? Sí, claro. Y el positivismo cae en desuso porque, o nos dimos cuenta, digamos, que en el siglo XX, que era al contrario, o sea, la ciencia, la tecnología nos deshumanizó y por eso hubo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, esta filosofía de la ciencia nos va a sacar de pobres, uh, dejó de tener un buen nombre y ya deberíamos de superar el positivismo del siglo XIX, XX.
sea, ya deberíamos de superarlo, darnos cuenta que efectivamente no, la solución no es tecnológica, porque ese es mi otro comentario, que es la discusión sobre la naturaleza humana. Hay dos visiones de la naturaleza humana, una positiva y otra pesimista. La visión positiva de la naturaleza humana es esta que tiene Comte, que era la misma que tenía Marx y sus seguidores, que es el hombre es bueno por naturaleza y lo que lo tuerce es la superestructura, es la ideología, es la educación. Entonces lo único que tenemos que hacer es matar a todos los malos, que son todos los que no piensan como nosotros, y educar a las nuevas generaciones a que piensen como nosotros, que se dejen gobernar y controlar por nosotros los buenos, nosotros los buenos, porque nosotros somos los buenos, y todo va a estar bien, ¿no? Y ese es el pensamiento de Marx, pero también es el pensamiento de Lenin, de Mao, es el pensamiento del Camille Rouge, y yo me atrevería a decir que fue también el pensamiento de los nazis, ¿no? O sea, nosotros los nazis somos los buenos, somos los de la raza superior, la raza acá, de otro nivel, y entonces vamos a matar a los inferiores malvados judíos y todos los demás, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es reeducar a nuestra juventud y entonces una vez que los reeducamos, ya todo el mundo, o sea, todos vamos a vivir la utopía. Lo que nos dimos cuenta en el siglo XX es que esa manera de pensar llevó a la muerte a 160 millones de personas. Que esta gente pensaban que eran los malos y los mataron a todos, como en el caso de la famosa revolución, eh, la revolución cultural de Mao, que mató 60 millones, ellos solitos, porque dijeron, bueno, pues tenemos que acabar con todos los de la clase burguesa, incluyendo todos los que saben cocinar, los que saben planchar y los que saben cultivar la tierra. Es más, todos los que saben leer ya son burgueses. Si tú ya sabes leer, sabes matemáticas, eres burgués. Y entonces lo que pasó es que los agarraban, los mataban, familias enteras, y se quedaban sin producir Sí, fue una comida. segregación Lo mismo sucedió increíble. en Ucrania con la hambruna que hubo en Ucrania después, en los años 50, que fue suprimida por el Estado soviético, pero fue exactamente lo mismo. O sea, mataron a la gente que producía porque eran los que sabían, los que tenían una ventaja competitiva de saber. Y luego esta filosofía, tú dices, bueno, pues ya nos debió haber quedado claro, ya se acabó se murió en el 1989-90, se acabó se cayó el muro de Berlín, ya que nos quede claro, ¿no? Pero no, sino que de acuerdo con la filosofía de Gramsci, el marxista de los 30 de Italiano, sí. Italia, la lucha de clases se movió a las universidades y lo que pasó después de Gramsci en los años 40, 50, 60 es que las universidades en todo el mundo se hicieron marxistas y hoy no te encuentras más que marxistas en las universidades y tienen la misma filosofía. Es la filosofía del constructivismo, la filosofía que dice la naturaleza humana es maleable y nosotros la podemos cambiar y tú te puedes convertir de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, porque todos somos mañables, todos nos podemos cambiar. Y los que piensan que no pueden cambiar, esos son los malos, es decir, todos los que están en contra de nosotros, que somos los buenos. Ah, Como Memo no se pinta el pelo de azul, ni de verde, ni de morado, sería bueno, a lo mejor el morado te queda, fíjate, Memo. Como no te sí. pintas el pelo de morado, Bueno, entonces primero necesitaría el pelo, ¿verdad? Y luego ya. eres enemigo, ¿verdad? Enemigo del pueblo y enemigo. Y además hay esta idea de que lo natural me hace víctima, yo soy una víctima natural por naturaleza y entonces la sociedad me victimiza, yo tengo que estar en contra de la sociedad, de lo patriarcal, de todo el orden y además de toda la civilización, ¿no? Ujú. Pero es una idea marxista, Sí, mi terrible, comentario. la verdad terrible. Yo sé que el marxismo ha tenido mucha influencia en nuestro país y también en los Estados Unidos, pero la verdad, esa influencia ha sido terrible, por no decir nefasta, y sobre todo Ahora, en la educación de las mentes más jóvenes, ¿no? se me olvidó decir la otra parte, que es la que nosotros pensamos que es la real, ¿no?
que es lo que dice Dios en su palabra, que el hombre es por naturaleza pecador. La Claro, Biblia te enseña que puesto que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo a uno, no hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios. Romanos 10. sí, Entonces, y es aquí donde precisamente, perdón, el transhumanismo se erige o se levanta como una nueva torre de Babel, ¿verdad? O sea, si te fijas tú, si nos vamos al relato del Génesis y vemos cómo salió esa torre de Babel, que Babel precisamente viene de una raíz que significa babble, de confusión, ¿verdad? De balbuceo, también ahí viene esa palabra, balbucear. Este, si te fijas, ahí las sociedades que vienen después de Caín, ¿verdad? Después de que Caín es sacado del jardín del Edén, él empieza a tener familia, empieza a tener descendencia, y también sus descendientes empiezan a desarrollar ciertas tecnologías, ¿verdad? Primitivas, si tú quieres, como si la comparamos con nosotras, pero avanzadas para lo que había en ese tiempo, ¿verdad? Y empiezan a construir ciudades, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a crear una manera de llegar a Dios, pero con sus propias fuerzas, ¿verdad? De elevarse, ¿verdad? De ellos mismos elevarse. Y este transhumanismo no es otra cosa más que eso, una nueva manera de que el hombre se eleve, pero montado en la tecnología, ¿no? Y de una manera, si tú quieres, hasta absurda, ¿no? Digo, absurda en el sentido de que, pues, yo no sé cómo sería si a ti de repente te cortan la cabeza y te ponen un chip de una computadora. Yo creo que no quedaría nada de uno, ¿verdad? Eh, digo, hasta el momento a mí me parece absurdo todo lo que plantean, pero es algo que está ganando mucho interés y mucha influencia, ¿verdad? En todos los medios a nivel mundial, ¿verdad? Y si te fijas, esta corriente eh, esconde o no toma en cuenta la necesidad esencial del hombre, que es su redención moral, ¿sí? O sea, el hombre no necesita una actualización de hardware ni de software, ni que nos metan un chip tipo el Neuralink o que nos hagan un ojo biónico. Bueno, pues a lo mejor un ojo que sí te veas mejor, pues no te caería mal, ¿verdad? Pero eso no alteraría tu esencia como ser humano, ¿verdad? Si a ti te ponen un implante, porque ya hay ciertas mejoras, aunque no sean transhumanistas, si a ti te ponen un implante en la cadera, ¿verdad? Porque ya llegas a una edad donde tu cadera se vuelve muy porosa o en tu rodilla, pues no están alterando tu esencia humana, ¿verdad? Tú sigues siendo un ser humano, ¿sí? Con un implante, ¿verdad? Claro, implantado, si tú quieres, ¿verdad? Y bueno, y no entramos en ese tema de los implantes porque también es muy delicado, sobre todo para las mujeres. no, no, Este, no, pero hay cosas interesantes. Mira, yo quería mostrarles esto del concepto de naturaleza humana del marxismo y luego del cristianismo, porque nos va a dar claridad de dónde viene precisamente esta tendencia sí, cibernética. Y si te fijas, los principios de la naturaleza es histórico-social. La naturaleza no es fija ni universal. Mira, este es el punto, ¿no? La ujú, naturaleza no es humana, no es fija ni universal, sino que está determinada por las condiciones materiales. El trabajo, el hombre se realiza por medio del trabajo creativo y productivo. O sea, tú a trabajarle, mi negro. Que es bueno el sí, trabajo, por supuesto que es bueno el trabajo, pero es la única opción para el hombre. Fíjate, es interesante, ¿no? Y las ideas y valores y comportamientos humanos son modelados por la base económica, los medios de producción, la lucha de clases. Pero en total, la idea es, hay una idea de transformación, ¿no? ujú. De desajena, enajenación, pero está basado en esta idea de que no hay una esencia fija, sino que no hay nada espiritual ni innato, sino que es Sí, o sea que la naturaleza del hombre es maleable, ¿no? exactamente, la naturaleza del hombre es maniable y entonces ellos tienen como hipótesis que es por medio del trabajo y una serie de cosas, ¿no? Y entonces, final, porque el problema realmente, ¿cuál es? El problema realmente del hombre es el hombre. Como decía ¿cómo se llama? Hobbes, ¿no? El lobo es el hombre es el lobo del hombre, esa es la realidad. Así es. Y
el problema está entonces, no puedes cambiar la naturaleza humana porque no ha habido manera de cambiar la naturaleza humana. No ha habido forma de cambiar la naturaleza humana. Es, Seguimos siendo los mismos, tú y Es muy yo. curioso, ¿verdad? Que pese a que los avances tecnológicos que realmente nos han asombrado, ¿verdad? Desde ir a la luna hasta dialogar con una computadora y pasar la prueba de Turing, ¿verdad? De que tú no sepas distinguir si estás hablando con un Large Language Model o con una persona real. Todos esos avances no han resuelto los problemas esenciales del hombre, ¿sí? No han transformado la esencia de lo que el hombre es, ¿verdad? Han No, y el cristianismo, primero dice que efectivamente lo que tú decías, nosotros somos creados a la imagen de Dios y entonces es lo que nos da nuestro valor. No importa si tienes 6 meses, no importa si eres todavía un bebé dentro del vientre de tu madre, no es el potencial lo que te da el valor, no es que, ay, pues es que este niño puede llegar a hablar 5 idiomas, tener Y a se ser un ve, ya ingeniero. vienes No, no, y va no, a no, traer un no. IQ de 140, ¿no? No, 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 no es el potencial lo que te da el valor, lo que te da el valor es la imagen, imago Dei, ¿va? Esa es una. Y la otra es la naturaleza caída, que es que nosotros estamos marcados por el egoísmo, la desobediencia. Somos egoístas hasta, bueno, yo, por lo menos yo, tal vez Lili no, ni Joe, ni Memo, yo sí, Nomás tú. nada más yo. Sí, no. Yo soy el más egoísta de todos. No, pues ahí se ve tu egoísmo, no, no nos dejas nada a nosotros. Ahí se comprueba la tesis. Sin embargo, hay una redención y un propósito. Y esto del propósito es muy importante porque nosotros tenemos un propósito, que es que Dios nos redimió y nosotros tenemos una relación restaurada con Dios y nuestro propósito es precisamente trascender nuestra naturaleza caída y buscar nuestro propósito en Dios y mediante Él dirigirnos hacia lo alto, dirigir nuestros esfuerzos hacia lo alto, nosotros encontramos esa redención y ese propósito, ¿verdad? Sí, Que es decir, nosotros nos damos cuenta que hay una realidad material que nos jala, pero hay una realidad espiritual que nos eleva, y entonces buscar esa realidad espiritual por medio del Espíritu Santo y de nuestra relación con Dios es lo que nos da propósito y nos redime, ¿no? hay Y un entonces conflicto aquí ahí, puedes ¿verdad? encontrar, ya encuentras el libre albedrío y la responsabilidad, que es fundamental en toda esta discusión, el libre albedrío y la responsabilidad, porque una máquina no tiene libre albedrío. No, claro que Una no. máquina no se puede autodirigir ni puede, ni tiene voluntad, pero tampoco es responsable. No, y todo lo que se ha logrado en aprendizaje automático y todo eso son puros trucos estadísticos y matemáticos que simulan ciertas funciones del razonamiento humano. Eso es todo lo que hay. Es como la película esa del Mago de Oz, ¿verdad? De que andaba Dorothy y bueno, todos los personajes del Mago de Oz, como el Hombre de Lata, el León, andaban buscando a aquel gran mago que, que los tenía tan atemorizados y al final se dieron cuenta que era casi un monigote, ¿no? Detrás de toda una parafernalia, ¿no? Algo así, lo que recuerdo. Hace mucho tiempo que vi esa película. Pero se me figura que la inteligencia artificial está por ese mismo camino. Ahora, algo que quiero comentar sobre estos puntos que estás trayendo, que están muy buenos, la verdad, es esta parte, creados a imagen de Dios, Imago Dei. Esa parte es la base de la dignidad humana universal. Y es muy curioso que todos los luchadores de los derechos humanos, ¿verdad? Que pues la mayoría son de izquierda, ¿verdad? Son ateos, pero no se dan cuenta que la base de su lucha, ¿verdad? Viene precisamente del cristianismo, ¿no? Y de la revelación bíblica, la de dignidad del hombre. Todos los hombres somos iguales. ¿De dónde viene ese concepto? Porque todos tenemos la imagen de Dios. Bueno, y eso es muy, muy interesante porque es un concepto que viene de la tradición judeocristiana, ¿verdad? Y que es una de las bases de la civilización occidental, ¿no? Así es. Ahora,
La otra cosa que sí quería decir, hoy por ejemplo escuché del Neuralink, ya ves que Elon Musk tiene esta empresa que se llama Neuralink y estaba Sí. comentando cómo un parapléjico que tiene problemas de que pues no podía hablar, no se puede mover. Gracias al Neuralink ahora puede hablar con la voz que él tenía porque ahora se conecta directamente a la computadora por medio del Neuralink. Es fantástico, ¿no? Es Ujú. fantástico. Ahora, obviamente, pues está disminuido porque aún la computadora más potente, pues no la podemos reproducir. Y sí, hemos discutido muchas veces aquí las limitaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como la ciencia, son herramientas y son tan buenas o tan malas como el que tiene la posesión de las herramientas. Pero adelante, Memo, si quieres continuar. No, sí, ahora me gustaría saber un poquito que nos comentara Lily y Joe qué piensan de esto, cuál es su visión, o si no, a qué les sabe, a qué les suena, qué les motiva, qué les inquieta de todo lo que nos estamos hablando. No, 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 ustedes aquí son los estudiados, yo estoy acá de humildemente oyente y déjenme agarro vuelo porque están ustedes muy avanzados. Este, pero, pero lo que estaba diciendo ahorita Jorge, que realmente a pesar de tantos siglos que llevamos la humanidad y de tantos avances tecnológicos, seguimos siendo los mismos bárbaros que cuando éramos en las cavernas, ¿no? Con los mismos impulsos y las mismas tendencias y la naturaleza, ¿va? La naturaleza Así es, nuestros problemas dominada esenciales no por se han los, resuelto, ¿verdad? ajá, Nos, sí. nos O sea, sentimos seguimos teniendo, deprimidos, somos asesinos, somos mentirosos, robamos, ¿verdad? Agredimos a los que nos aman y a los débiles, etcétera. Los problemas de la humanidad siguen siendo los esencialmente los mismos. de Inclusive, hecho, ahorita creo que hemos sido, bueno, somos en esencia los mismos y un poquito peor, porque nos hemos desensibilizado. Lo que antes había, digamos, en los hombres de las cavernas, por ejemplo, ¿no? Ellos pues estaban muy conectados con la naturaleza, todo lo que es las primeras poblaciones estaban conectadísimos con la naturaleza y con eso se regían para muchas de todas sus actividades. Y nosotros ahorita, pues realmente ni salimos a veces de la casa, no nos da ni el sol, ni el aire, ni nada. Entonces, sí nos hemos desensibilizado sí, nos hemos y deshumanizado, ¿no? deshumanizado y desensibilizado para muchas cosas. Entonces, pues vamos como que ahora sí de mal en peor y Por ejemplo, ahí les va, yo que trabajo, yo trabajo para Amazon Web Services y trabajo desde la casa, gracias a Dios. Digo, gracias a Dios entre comillas, porque también esa vida tan cómoda, es muy cómodo trabajar desde tu casa, es comodísimo. No sales para nada, pero esa vida me ha traído muchos problemas de salud. Por ejemplo, el doctor me estaba diciendo que todos los problemas que traigo de vértigo, de son por jaquecas, falta de vitamina D, porque no te da el sol. no, y porque todo el día estoy viendo pantallas. Dice, tienes que salir a ver la luz, el horizonte, que te dé el sol, camina, habla con la gente de veras, no la que está. Dice, eso es el problema, ¿verdad? Y también estar sentado todo el día, ¿verdad? Ya en las noches, como puedo, voy al gimnasio, me meto un rato a la banda y muevo un rato aunque sea, ¿no? Pero toda esta vida moderna sí nos ha llevado también en una, digamos, banda sin fin a un modo de vida antinatural, ¿no? Que nos está alejando no solo de nuestra esencia, sino hasta de nuestras raíces esenciales como seres humanos, ¿no? Sí, lo que decía Lili es interesante. Dice, aquí están los 5 males endémicos de la humanidad, la desigualdad y la pobreza. Ni con toda la tecnología, ni con toda la ciencia, ni la filosofía hemos podido erradicar la pobreza ni la desigualdad, ¿verdad? No sé, es un problema intrínseco a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma inteligencia. No, no, y de hecho el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad?
cuando Judas, perdón, sí, cuando Judas le estaba reclamando a la mujer cuando le estaban ungiendo los pies del Señor, ¿verdad? Creo que fue en la casa de Lázaro, ¿no? Y se rompió un perfume muy caro, ¿verdad? Y Judas reclamó y dijo, bueno, si vendiéramos ese perfume, ¿verdad? Este, eh, podríamos usar ese dinero para los pobres, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Que muy preocupado por los pobres. Los que siempre andan pensando en el dinero y en el control ponen de argumento a los pobres, ¿verdad? Eso no es nuevo, ¿verdad? Viene desde tiempos del Claro. Señor. Y, y el Señor dijo, no se preocupen por los pobres, siempre va a haber pobres, ¿verdad? Van a tener muchos pobres. A mí nomás me Claro, tienen porque aquí. siempre, sí, porque el problema es que no todos empezamos ni empezaremos jamás desde el mismo punto. No, Algunos son más, o sea, hay una curva de inteligencia y esa es la curva de inteligencia. Y así hay gente que nace inteligente, pero nace con problemas físicos o con problemas sociales o con problemas emocionales. La violencia y conflicto, las guerras y el crimen, ¿cuándo nos hemos quitado los impulsos de poder o la agresión? Pues no, o sea, y no es nada más, no es nada más por género, no puedes decir nada más que los hombres o las mujeres, ¿no? Es, es un problema del conflicto y la violencia. Nosotros a lo mejor somos más violentos, pero las mujeres son más... Bueno, no voy a meterme por ahí. sí, no, no, La no, ignorancia y la desinformación, por ejemplo, ¿no? La ignorancia, pues sí es lo que veíamos hace 2 semanas del del texto experimento de de Yuri. Bonhoeffer sobre la idiotez, la estupidez. De Bonhoeffer acerca de la idiotez, sí. Sí, él decía, bueno, el problema es la idiotez, ni siquiera la ignorancia o la desinformación, el problema es que eres idiota. Y, o sea, que Y no en, respondes, ¿no? no No respondes. razonas y por más que te dan los elementos y te muestran, mira, aquí está la burra y aquí tengo los pelos de la burra, hermano, pues no. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana reconocer que es así, ¿no? Así somos los seres humanos. O sea, la corrupción, ¿qué te puedo decir? Pues en todos los casos, en todos los países, en todos los sistemas hay corrupción, ¿no? Y la Sí, intolerancia, la discriminación, el rechazo a la diversidad étnica, religiosa, de género, de todo tipo. y el odio al que es diferente, ¿no? El odio al otro, punto, ¿no? ¿Por qué te odio? Porque no soy yo, porque no eres yo. Sí, ¿Por o qué te porque odio? no Porque eres no como eres yo, yo. no te pareces a mí, ¿no? Y si te pareces a mí, porque te pareces a mí. Es que es una cosa, híjole, mano. Y lo he visto en académicos, PhDs, psicólogos, todo tipo de personas y eso va a ser así. Entonces, por eso es que el sistema tiene que estar basado en que es la misma naturaleza y tenemos que vivir con esta naturaleza. Y entonces, cuando tú te das cuenta, sabes que si yo soy pecador y tú también, como decía el poema de Octavo Paz, ¿no? Te amo porque soy mortal y tú también lo eres, ¿no? Cuando te das cuenta de tus propias limitaciones y que todos estamos en el mismo... Sí, pues te identificas, ¿no? Sí, Bueno, entonces, para cerrar, podemos decir que el transhumanismo es un sustituto, ¿verdad? Del mensaje de Dios o de Dios, ¿verdad? Y por medio que tiene la ilusión, vamos a decir, de redimir al hombre, pero no por medio, ¿verdad? No por los medios que el Señor ha planeado, ¿verdad? Del sacrificio, ¿verdad? Del único ser humano perfecto que ha existido, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, y de su resurrección, ¿verdad? Sino a través de una serie de cambios tecnológicos utópicos, ¿verdad? Es, que, que están más bien orientados hacia la adoración y hacia la idolatría de la tecnología, ¿verdad? Eh, para no reconocer, ¿verdad? Las fallas o los 5 males endémicos, ¿verdad? Que tú pones ahí, entre otros, ¿verdad? Que son esenciales a la naturaleza humana, ¿verdad? Sí, y aquí pues nuestras preguntas sería, pues, ¿cuál es el riesgo, ¿verdad? De que emprendamos un proyecto de automejora basado en la tecnología, ¿no? El transhumanismo. Y cómo afecta nuestra visión del cuerpo y del alma, nuestra ética sobre la vida y la muerte, ¿verdad?
O sea, ¿a qué nos referimos aquí con esta última pregunta? Bueno, si nosotros no entendemos, ¿verdad?, que tenemos una naturaleza tripartita, ¿sí? Tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y cómo afecta eso, ¿verdad?, a nuestra ética, o sea, al comportamiento correcto, ¿verdad?, sobre la vida y la muerte, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque la revelación de nuestra naturaleza tripartita, ¿verdad?, tiene que afectar nuestra ética o lo que pensamos que es correcto sobre la vida, cómo conducir nuestra vida y cómo enfrentarnos, ¿verdad?, a la certeza, no a la posibilidad, a la certeza de la muerte, ¿verdad? Sí, Exactamente. eso, pues con eso nos quedamos de A la tarea. certeza, eso es cierto y con eso nos vamos a quedar aquí. Sí, la redención es necesaria, pero esto es otro, bueno, esto es para otro veridiálogos. Después de la fe hay ciertas constantes en la vida del ser humano y del cristiano, es también la muerte, ¿no? La muerte, morir para la carne es necesario, morir en la carne es necesario, pero también la resurrección, ¿no? El volver a vivir, es, bueno, es interesante, pero ya es tema de otro veridiálogos, ¿no? Sí, es otro tema de otro periodiálogo. Estaba yo leyendo el poema de Octavio Paz ahí donde dice eso, pero bueno, no lo encontré. Pero me encontré la carta de creencia que dice, tal vez los últimos versos dicen, tal vez amar es aprender a caminar en este mundo, con nuestros defectos, ¿va? Y es eso, es aprender a caminar en este mundo con nuestros defectos y yo creo que valorando eso que somos, ¿no? Y no tratar de cambiar nuestra naturaleza, sino es aprender a amarnos así como somos con sus defectos. Qué difícil, pero yo lo hago todos los días. Me amo a mí mismo, aunque soy pecador y defectuoso y orgulloso y vanidoso y todo lo demás. Me amo a mí mismo. ¿Por qué no puedo amar a los otros como a mí mismo, no? Claro, y en la palabra está dicha la ley del amor, ¿verdad? Es la ley del amor, así le llamo yo y así lo llamaba Francis Schaeffer. El Señor, cuando le preguntaron cuál es la esencia de la ley, dice dos mandamientos nada más, ¿verdad? Amar al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, realmente el amor a Dios y el amor al prójimo es la esencia, ¿verdad?, de la vida llena, plena, ¿verdad? No necesitamos más, pues. Si cubrimos eso, ya no hay que echar más rollo. Pero está difícil, ¿no? Porque para amar al otro, ¿verdad? También tengo que abolir la codicia. No puedo amar y codiciar al mismo tiempo, etcétera. Bueno, eso ya nos da para otro veridiálogos también. Pues sí, pues gracias por participar. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Sí, gracias a Lili, todos. gracias. Nos vemos en la próxima. Aquí Yo, a ahorita te Lili, mando la invitación. les mandamos un abrazo y bendiciones. Gracias. Sí, Nos nos vemos. vemos pronto. Cuídense. Bye. Bye.